Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. El tema de esta mañana es más allá de la tumba. Y en este caso quiero hacer un resumen, ya que es bastante extenso. Y esto se va o nos vamos a detener en el libro de Mateo capítulo 27 y vamos a hablar referente a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Cristo. Y por eso se llama más allá de la tumba. La palabra del Señor habla en el libro de Mateo que Jesús al mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Después dice que clamó a gran voz el Señor Jesús, Elí, Elí, lama sabactini. Después clamó nuevamente a gran voz y entregó su espíritu. Y cuando Jesús murió, dice la palabra que el velo del templo se rasgó a la mitad de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron a la mitad. Y aparte de eso dice que los que estaban muertos, muchos resucitaron. Y que la gente y los soldados que estaban ahí viendo la crucifixión de Cristo dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Después, más adelante, habla que un hombre llamado José de un lugar de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo. Y total de que lo envuelve en unas sábanas nuevas, ponen el cuerpo del Señor Jesús en un sepulcro nuevo también, y le ponen una gran piedra para tapar la entrada del sepulcro. Al día siguiente, o en el día de reposo, muy temprano, los principales sacerdotes y fariseos fueron con Pilato y le pidieron que en ese caso pusieran un sello o algo, porque los seguidores de Jesús podrían remover la piedra y en este caso decir que este hombre llamado Jesús iba a resucitar. Y total de que al final, al tercer día, ya en el capítulo 28, en el primer día de la semana, hubo un gran terremoto, descendió un ángel y removió la piedra, y los guardias que estaban ahí temblaron y quedaron como muertos. Esto está resumido del capítulo 27 y capítulo 28. Quiero que abras tu Biblia y que me acompañes a Mateo 28, 5 al 10. Y vamos a ver qué pasó cuando el Señor Jesús resucitó. Yo creo que la mayoría ya saben esta historia, pero quiero que lo leamos. Mateo 28, del 5 al 10. Abre tu Biblia o enciende tu Biblia. Dice la palabra del Señor: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ahí detengámonos un momento. Ahora, ¿se recuerdan que el domingo pasado celebramos la Cena del Señor? O la Santa Cena, como le llamamos normalmente. Y total de que yo les estaba comentando que cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, nosotros hacemos un mandato que Jesús dijo que celebráramos la Cena del Señor hasta que Él viniera. Y cada vez que nosotros hacemos eso, recordamos que Jesús va a venir en su segunda venida. Y yo les preguntaba, ¿ustedes creen que Jesús vino a esta tierra? Y la mayoría, por no decir todos, levantaron sus manos. O sea, nosotros como contexto general sabemos que Jesús vino a esta tierra. De una forma o de otra, más o menos, tenemos la convicción que Jesús vino a esta tierra. Y hay muchos vestigios científicos, muchos datos científicos que realmente dan testimonio de esto. Entonces, dentro de esto, también vino a esta tierra, murió, pero resucitó. Y en el versículo 6 dice: no está
aquí, pues ha resucitado. Sigamos leyendo y dice, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Versículo 8 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, mira lo que pasó el versículo 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. El versículo 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado. A veces nosotros entramos como en conflicto, y más cuando hay personas que tienen otro pensamiento religioso, si queremos verlo así. Entonces hay quienes se ponen a discutir que si nació el 24 de diciembre, que no fue esa fecha, que fue otros dicen no hay que celebrar Navidad, otros dicen sí hay que celebrar Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es entender que Él vino a esta tierra y nació, porque tenía que nacer. Y como dice la palabra del Señor, tenía que nacer de una mujer virgen, y esa era una profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, dentro de este contexto que se resume en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando Jesús nace, en ese preciso momento, empieza a hacerse realidad el plan de salvación. En ese preciso momento. Recuerden que Juan 3:16 dice que Dios nos amó y envió a su Hijo. Pero cuando Jesús nació, se empezó a efectuar ese plan de salvación por cada uno de nosotros. Entonces, viene Cristo y nace. Entre su niñez y su juventud no se menciona mayor cosa, parte de su niñez. Pero después empieza su ministerio y empieza a predicar. Y cuando Él empieza a predicar, empieza a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se recuerdan qué quiere decir arrepiéntanse. Arrepiéntanse quiere decir tengan un cambio de mentalidad. Si ustedes van para la izquierda, tienen que cambiar y irse para la derecha. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Viene Jesús y en este caso comenta, no hay pena. En este caso Jesús comenta de que la gente tiene que cambiar, que en este caso viene Jesús a este mundo, pero es necesario cambiar de mentalidad para que nosotros podamos entender el concepto de salvación que Él viene. ¿Por qué creen ustedes que los religiosos, que los saduceos, que los fariseos y todos esos feos no entendían? Inclusive llega un fariseo con Jesús y le dice, mira Señor, ¿cómo está esto? Yo sé que tú eres maestro, que Dios te ha mandado. Y viene Jesús y le dices que tienes que nacer de nuevo. Y este hombre le dice, pero ¿cómo es que yo tengo que nacer de nuevo? No lo entiendo. Y Jesús le dice, ¿cómo es posible que tú siendo un líder religioso, que tú siendo un fariseo, no puedas entender el plan de salvación? Y literalmente cuando nosotros pensamos humanamente, mas no cambiamos nuestra mentalidad, nos cuesta entender este plan de salvación. Entonces, cuando nosotros entendemos que Cristo vino a este mundo para salvarnos, creció, empezó su ministerio y empezó a evangelizar, y en este caso Él fue crucificado y en esa cruz Él pagó ese alto precio por nuestra salvación. Entonces había una parte que era fundamental. Ya había nacido, había crecido, había empezado su ministerio, pero faltaba algo. Había que pagar el alto precio
por nuestra salvación. Porque recordemos que la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué viene a hacer Cristo? Acercarnos de nuevo a Dios, porque nosotros estábamos apartados en nuestros pecados. Entonces, eso es lo que viene a hacer Cristo. Nadie nos puede acercar a Dios sino solamente Cristo. Entonces, faltaba una parte. Y aquí en el versículo 6, cuando dice, no está aquí, pues ha resucitado, ahí estaba el secreto. Lastimosamente, a veces celebramos más la crucifixión y la muerte de Cristo que la resurrección de Cristo. Porque es cierto, cuando Él es entregado como cordero y Él entrega su vida y muere en el madero, está bien, porque en este caso Él está pagando nuestro precio, está tomando nuestro lugar, pero dentro de este plan de salvación, la resurrección es donde en este caso se termina este plan de salvación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo uno hace un préstamo en el banco, ¿verdad? Y uno dice, bueno, eran 320 cuotas, dice uno, ¿verdad? Y ya llevo 318. Y uno va aruñando y arañando, 219. Y cuando uno paga la última cuota, usted no va a dejar mentir, o tal vez solo a mí me ha pasado, ¿verdad? Cuando voy al banco y pago la última cuota, es como que si a uno le quitan una gran carga de encima y dice, wow, como dirían en el buen Chapín, chiricuarta por mí y por todos. Gané, llegué hasta el final, llegué y terminé esto. Cuando ustedes pagan ese último pago, ustedes están libres y el banco no los puede acusar a ustedes. El banco no puede quitarles ninguna propiedad. Ya no lo van a estar llamando. Mire, tiene 3 cuotas atrasadas. No, ya no. ¿Por qué? Porque ustedes saldaron la cuenta. Entonces, cuando Cristo murió y dio su vida, Él saldó la cuenta que era contraria a nosotros. Pero para ponerle el punto final era su resurrección. Por eso el tema de esta mañana es más allá de la tumba. Porque ¿qué hubiera pasado si Jesús se hubiera quedado en la tumba? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera pasado? El punto es final cuando Jesús resucita. En el plan de salvación había 4 cosas fundamentales: que Jesús naciera, que Jesús muriera, que Jesús resucitara, pero estamos a la espera de una cuarta. Y esa cuarta es su segunda venida. Y ustedes dirán, bueno, pero es que eso suena así como muy espacial, como algo, ¿será que va a venir? Yo me recuerdo cuando tenía unos 15 años, 16 años, había un predicador muy famoso que se llamaba Gigi Ávila. Y él decía que Cristo venía pronto. Decía, arrepiéntanse, Cristo viene pronto. Y todas las prédicas era eso. Yo tenía 15 años. Han pasado 5 años. No. Hasta la fecha, pues han pasado bastantes años. Pero me recuerdo que este predicador así decía. Ahora, la Biblia dice que nadie, ni los ángeles, saben cuándo es la segunda venida de Cristo. Pero dentro de eso nosotros tenemos que esperarlo. Ahora, si nosotros nos salimos del contexto de la religiosidad, por eso viene Cristo, y cuando Él viene, inclusive Juan el Bautista, cuando empezó su ministerio, él también decía lo mismo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo decía lo mismo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si nosotros no queremos tener esa etiqueta de religiosidad, entonces nosotros tenemos que entender que Cristo nació, que Cristo empezó su ministerio, murió, pero tenemos que prepararnos para su segunda venida.
Y la palabra de Dios dice que Él vendrá como ladrón en la noche y que en este caso no seremos avisados. Y antes que Jesús venga, yo quiero compartirte dos cosas fundamentales que tenemos que hacer antes que Cristo venga. La primera está en 1 Timoteo 6:12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Antes que Cristo venga, nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Yo sé que el día a día, las circunstancias, las adversidades nos cuestan. Pero cuando Cristo resucita y cuando asciende a los cielos, Él ya automáticamente deja de hacer su trabajo o lo que vino a hacer a este mundo. Y de ahí en adelante nos toca a nosotros, paso número 1, aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Paso número 2, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Yo pregunto, hermanos, ¿quiénes tienen problemas? No levanten su mano, tampoco vaya a llorar. Yo pregunto, hermanos, ¿quiénes tienen dificultades? ¿Quiénes de nosotros tenemos que abrimos los ojos y decimos, bueno, tengo que ir a trabajar porque al fin y al cabo tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos dificultades, problemas, adversidades? O tal vez vamos más o menos. Pero ahí es donde dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe. Qué triste sería que Cristo venga y que nos quedemos. Yo me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y les decíamos, vamos a ir de paseo. Dios santo, era una algarabía, era una fiesta en la casa. Y desde la noche guardaban sus cosas, sacaban su mochila de estudiar, sacaban todos los cuadernos y libros y ahí metían todas las cosas que se iban a llevar. Y cuando íbamos era una alegría. Y cuando preguntaban, ¿y cuánto falta para llegar? ¿Y cuánto falta para llegar? ¿Y cuánto falta para llegar? Era una alegría. Pero ¿qué pasaría si uno de ellos se quedara? Qué triste sería. De la misma forma puede pasar que si nosotros no nos guardamos y peleamos la buena batalla de la fe. En Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjense que en Guatemala está sucediendo un pequeño fenómeno. Hace unos 20, 30 años, el hecho de llevar una Biblia bajo el brazo, ver gente caminando, uno decía, ellos son cristianos. Y eran entre bien vistos por sus valores, pero eran mal vistos porque les decían que eran fanáticos, que eran religiosos. Entonces estaban entre sí, ¿no? Eran las personas hace 20, 30 años que cuando decían que eran cristianos, los contrataban rapidísimo, porque eran un sinónimo de personas que hacían las cosas bien y que llegaban temprano. Pero ahora el ser cristiano se ha vuelto una moda. El ser cristiano se ha vuelto, no sé, algo interesante. Y dependiendo de la iglesia que yo voy, así es mi estatus. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que cuando un cristiano va a buscar un trabajo y dice que es cristiano, si normalmente pasan un polígrafo, le pasan 3 polígrafos. Porque el concepto se ha desvirtuado. Porque el ser cristiano no se lleva en lo que yo hablo, sino se lleva en mis acciones y en lo que yo voy a hacer por las demás personas. Cuando fueron llamados por primera vez cristianos,
No fue porque ellos pusieron un rótulo luminoso y que dijeron, somos cristianos y una flecha apuntando para la iglesia. No, la misma gente del lugar dijeron, ellos son cristianos, porque caminan, porque hablan, hacen lo mismo que Jesús, que Cristo. Entonces ahí vemos la diferencia. Yo en esta mañana, yo quiero exhortarte a que peleemos la buena batalla de la fe. Miren, mi trabajo como pastor y el trabajo de todos los pastores es ayudarlos a ustedes para que juntos busquemos de Dios. Y qué triste sería que cuando Cristo venga, nosotros nos quedemos y que ese plan de salvación se quede a medias. ¿Quiénes de ustedes compran un carro con 3 llantas? No, ¿verdad? ¿Quién de ustedes compra una moto con una llanta o sin timón? No, la compran completa. Y si nosotros ya tenemos un plan de salvación, ese plan de salvación tenemos que terminarlo. Y ese plan de salvación termina cuando Cristo regrese. Entonces, punto número 1 es que nos cuidemos cada uno de nosotros. Dios no anda buscando perfectos. La palabra del Señor dice que hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Algunos nos cuesta más que otros, ¿o no es cierto? Algunos tenemos un carácter fuerte, pero ahí tenemos que dejar que el fruto del Espíritu empiece a obrar en nuestro corazón. O por ejemplo, si tenemos alguna tendencia o alguna debilidad, aquí no estamos para señalarte y decirte arrepiéntete, hijo de Satanás, o te vas a ir al infierno. No, no se trata de eso. Se trata de decirte, mira, brother, yo también tengo necesidades, tengo debilidades. Vamos adelante, sigamos adelante. Estamos para apoyarte. Para eso estamos como iglesia, no para señalarnos. Ya viste cómo vino esa hermanita, ya viste la faldita. Uy, al infierno, ¿sabes? ¿Por qué no llegas y le dices, mira hermanita, si le falta dinero para comprar más tela para nada? No sé, ¿verdad? Pero en vez de estarla juzgando y señalando, creo que sería mucho mejor cambiar, como decía Jesús, cambiemos de mentalidad. Ese es el reto. Y el siguiente punto es que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer el siguiente mandato que Jesús dejó. Y eso está en Mateo 28, del versículo 18 en adelante. Leámoslo desde el 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se resume en la gran comisión. Como iglesia tenemos que hacer 2 cosas. Una es cuidar nuestra salvación y buscar de Dios. Pero por el otro lado, nosotros tenemos que tratar la manera de ayudar a otros para que vengan y que encuentren a Dios. Esas son las 2 cosas que tenemos que hacer. Cuidarnos y compartir el amor de Dios a otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo único. Dios no nos ha levantado por jueces. Dios no nos ha levantado por árbitros, sino Dios nos ha levantado para que nosotros apoyemos a otros. La palabra de Dios acá en Mateo 28, viene Jesús y les dice a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos. Y cuando uno hace discípulos, uno le está diciendo a la persona, mire, no se cambie de religión, si no se trata de cambiar de religión. Porque mucha gente dice, ok, yo soy acá y me paso para acá. No, no, no. Lo que está haciendo simplemente es quitarse un rótulo y se está poniendo otro rótulo. Recordemos que la transformación empieza de adentro hacia afuera. De la abundancia del corazón, que dice la palabra, habla la boca. Entonces no se trata de eso, sino se trata realmente de cambiar y transformar nuestras vidas. Ya para ir terminando, cuando yo hablo más allá de la tumba, es que Cristo
como dijo su palabra, Él se fue a preparar una morada celestial, preparar un lugar para nosotros. Más allá de la tumba es vivir para Cristo y el morir es ganancia. Nosotros como iglesia, como ustedes han escuchado, tenemos una frase, un eslogan que es: vive para Cristo. Si yo vivo para Cristo, pues yo voy a entender que algunas cosas no me son buenas y me tengo que apartar de eso. La palabra de Dios dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces yo tengo que entender que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿dónde normalmente predicamos eso? En un velorio. Pero creo que está bien predicarlo ahí, pero también es bueno vivirlo. ¿Cuántos de nosotros somos más fanáticos para un equipo? El Barça, el Real, los Lakers, los 76ers. Y ahí inclusive se pelean en la red. No, que esos son mejores que los otros. No, que nosotros tenemos más campeones. No, que no. Somos más fanáticos de algo así que más fanáticos o locos por Cristo. Cuando nosotros entendemos esto, no importa lo que venga, no importa las adversidades, porque yo voy a vivir para Cristo. Yo voy a caminar para Él. El día de ayer en la reunión de jóvenes platicábamos de que cuando nosotros nos desenfocamos y empezamos a vivir más por lo material y no tanto de depender de Dios, la cosa cambia. Y yo les hablaba de Lot y Abraham, que cuando salieron de Ur de los Caldeos, salieron casi con lo básico: Abraham, su esposa y su sobrino Lot. Y en un momento la Biblia dice que Abraham era riquísimo y Lot también tenía tiendas, ovejas, camellos. O sea, también tenía dinero. O sea, podemos ver de la nada Dios empieza a bendecirlos porque Dios les había prometido eso. Y llega un momento cuando en este caso habían tantas ovejas, tantos camellos, que Abraham le dice: mira, a Lot, no nos peleemos. Agarra donde tú creas conveniente y yo me voy al otro extremo. Y viene Lot y mira la llanura, ideal para las ovejas, para el ganado, pero estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Y yo les hablaba anoche a los jóvenes y les decía: miren, a veces nos dejamos guiar más por lo que vemos que por nuestra confianza en Dios. Abraham viene y le dice: ok, tú te vas para esas llanuras, está bien, yo me voy por este lado, rocas, montañas áridas. Pero recuerden que la bendición de Dios no está en un lugar, sino la bendición de Dios está en los que le obedecen, en los que le aman. Total, y que después Lot se va para allá, para ese lugar. Y cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que Lot estaba en la entrada de Sodoma cuando entraron los ángeles. Y cuando Lot les dice: acompáñenme a mi casa, ¿dónde estaban los camellos? ¿Dónde estaban las ovejas? ¿Dónde estaba el resto de las tiendas, que en este caso se traduce casas? O sea, de toda la bendición que Lot tenía, ovejas, camellos, etcétera, etcétera, más las tiendas, más los siervos, más los que cuidaban el ganado, ¿dónde estaban si después solamente se había quedado con una casa, con su esposa, con sus 2 hijas y sus 2 yernos? Él lo había perdido todo.
porque él primero confió en lo que miraba, mas no en el Dios que proveía lo que él tenía. Y eso es lo que nos pasa, que nosotros tenemos que vivir para Cristo, depender de Dios, y Él va a suplir nuestras necesidades. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Más allá de la tumba es que vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Y yo quiero exhortarte en esta mañana y que medites en lo que dice Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No sé si alguno de ustedes jugó cuando era pequeño de iglesia. ¿Alguien jugó de iglesia? ¿Sandrita? ¿Alguien más? Ok, todos mis contemporáneos, buenísimo. ¿Alguien más? Buenísimo, ok. Jugar de iglesia era niños y decían: ¿de qué jugamos? Y otros decían que tenta, que tira la lata. Y algún niño cristiano decía: juguemos de iglesia. Está bien. Y entonces decía: bueno, tú vas a recoger, tú vas a predicar, tú vas a cantar, tú eso y lo otro, y tú vas a recoger las ofrendas. Y armaban ahí la pachanga espiritual. Y yo me recuerdo que entre esos niños nos poníamos a jugar de iglesia. Y era alegre, era bonito. Al que ponían a cantar, improvisaba con una escoba, una guitarra, y empezaba a cantar. El que predicaba jalaba una pajilla o una pita, se ponía una corbata. Y así armábamos nosotros a jugar de iglesia. Pregunto: ¿creen ustedes que todavía estamos en el tiempo de jugar de iglesia? O sea, ya nosotros como adultos. No. Creemos que llegar el domingo y decir chiri cuarta por mí, por todos el domingo, y ya entre semana yo me olvido de Dios. No. Buscar de Dios es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 24/7, dirían en un call center. Todos los días se vive para Cristo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando uno hace algo malo y adentro está el Espíritu Santo diciéndote: mira, hiciste mal, ahí uno le puede decir: Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y la palabra de Dios dice que uno alcanza misericordia y Dios nos perdona. Iglesia, mi meta como pastor es que cuando Cristo venga en su segunda venida, ninguno se quede. Esa es mi meta. Por eso hay algunos, no de esta iglesia, sino de otra iglesia, que vienen, asisten y de repente ¡bum!, se desaparecen. Y uno los llama, o sea, cualquier similitud es pura coincidencia, no se preocupen. Uno los llama, les manda un mensaje, eso y lo otro. A veces lo dejan en visto, a veces responden. Pero cuando responden, yo digo: bueno, ese es mi caso. Yo digo: wow, me respondió, qué bueno. ¿Y cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué te has hecho? Y cuando yo los miro que vienen de nuevo a la iglesia, me alegro un montón. Porque la vida cristiana no se trata de un domingo, o no se trata del aniversario de la iglesia, o no se trata de nuestra actividad que es gracias por tu gracia, sino nuestra vida cristiana es el que se caiga hay que levantarlo y continuamos. La palabra de Dios dice: ustedes que son espirituales, levanten al caído. Josué, me da mucha alegría verte acá y con tu esposa.
y con el bebé que viene en el vientre. Me alegra mucho, increíblemente. Javier, de igual forma, me alegra mucho verte también. No es que ellos no hayan venido, pero aprovechando les doy la bienvenida. No, pero de verdad me alegra mucho y miren, realmente a veces nosotros nos perdemos y nos desenfocamos. Yo quiero decirles de que peleemos la buena batalla de la fe, luchemos por nuestra salvación. Y si alguien no ha aceptado a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, piénselo, medítelo. Hace unos años atrás, a veces uno se pone así medio filosófico, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿qué pasaría si yo me muero y abro mis ojos y no hay cielo y no hay infierno? ¿Qué pasaría? Bueno, por lo menos trate la manera de ser una buena persona, con principios, con valores. Pero ¿qué pasa si yo me muero y abro mis ojos y si hay cielo y si hay infierno? Y yo dije, ¡ala! Qué profundo lo que yo pensé, ¿verdad? Y total es que al tiempo, eso que yo pensé, lo dijo también una persona en 1890 y algo. ¿Qué quiere decir esto? Que por si las moscas, yo voy a buscar de Dios. Por si hay, yo voy a buscar de Dios. Es como cuando uno va de viaje y dice, miren, si nos da tiempo pasamos al puerto. ¿Cuántos llevan su calzoneta? Por si las moscas, yo llevo mi calzoneta. Pero ¿saben qué sería lo mejor? Que por convicción busquemos de Dios. Por convicción amemos a Dios. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos. Oh sí, Señor Jesús. Señor, más allá de la tumba, porque la tumba está acá en esta tierra, pero tú resucitaste, Señor, y tu palabra dice que estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Lo queremos con todo nuestro corazón. Estamos esperando tu segunda venida, Señor. Señor, en esta mañana, tú que conoces cada corazón, Señor, tú que conoces nuestras intenciones, yo te pido que tu Espíritu Santo en este momento empiece a redarguir y a llenar los corazones. Y si en este caso habrá alguien que quiera ponerse a cuentas con el Señor, creo que es un buen momento para decirle, Señor, perdóname, porque creo que me he apartado de ti, creo que he hecho algunas cosas que no te agradan, pero me aferro a tu palabra, Señor, cuando dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ahí donde tú estás, si la palabra ha llegado a tu corazón y tú crees que le has fallado al Señor y no estás muy bien, yo creo que ese es un buen momento para que hagamos una oración y que tú te comprometas de nuevo con el Señor, a amarlo con todas tus fuerzas, a buscarlo con todo tu entendimiento y con todo tu corazón. Si ese es tu deseo, yo voy a hacer una oración y te voy a pedir que tú la repitas conmigo. No es necesario que levantes tu mano para que yo pueda verte, sino eso es algo entre tú y Dios. Oremos. Señor, entiendo, Señor, que hay un plan de salvación. Yo ya te acepté en mi corazón, pero por una u otra razón yo me he apartado.
Me aferro a tu palabra cuando dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y hoy me pongo delante de ti y te pido que me perdones. Hagamos las paces, porque quiero tener de nuevo esa comunión contigo. Quiero acercarme de nuevo a la cruz y pedirte perdón. Ayúdame a seguir adelante, Padre, y pelear esa buena batalla de la fe. Y no quiero desaprovechar este momento ahí donde ustedes están. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón, alguien que no ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, este es un buen momento. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón, yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Este es un buen momento para que tú le digas: Señor, abro mi corazón, te entrego mi vida y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero que repitas esta oración conmigo. Y si tú hiciste esta oración, yo te voy a pedir que cuando termine el servicio te acerques a mi persona, porque quiero hablar personalmente contigo. Y si es así, yo quiero pedirte que repitas esta oración de fe, esta oración de salvación. Señor, en esta mañana yo abro mi corazón, me arrepiento, cambio de dirección y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. De ahora en adelante yo te entrego mi vida. Te quiero buscar con todas mis fuerzas, amarte con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Y confieso, como dice tu palabra, que mi nombre ahora se está escribiendo en el libro de la vida y que hay fiesta en los cielos. Ya no hay más condenación, porque estoy aceptando a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias te damos. Amén y amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.